En nombre de nuestro Dios. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Sí? A pesar del calor, podemos estar en un lugar donde podemos disfrutar de la presencia del Señor. En primer lugar, también de ver la cara de nuestros hermanos, de los que están, que todavía no salieron de vacaciones. Oramos por aquellos que están de vacaciones, también por nuestros pastores que han salido esta semana en sus respectivos lugares de descanso. Y gracias a Dios que esta mañana podemos comenzar a estudiar. ¿Recuerdan ustedes el desafío de la semana pasada del pastor? Primera Corintios. Es diferente a Romanos, es mucho más práctica, aunque Romanos tiene sus partes prácticas, ¿no es cierto? En esta mañana vamos a arrancar directamente con el texto bíblico, así que les sugiero que vayan abriendo las Biblias en 1 Corintios capítulo 1, del 1 al 9, va a ser la introducción a esta carta, ¿sí?, del apóstol Pablo. Y mientras ustedes lo buscan, vamos a comentar algo en relación a esta parte de la palabra de Dios. Por lo general, cuando leemos una carta, ¿no?, una carta en el Nuevo Testamento, leemos muy rápido la introducción, ¿verdad? Queremos ir al meollo de la cuestión, al desarrollo del tema. Pero así como en los libros, está el prólogo, y hay que leerlo para podernos ir introduciendo de a poco en lo que el autor nos va a comentar a lo largo de todo el escrito. Es importante también las introducciones, porque nos ayudan a situarnos en la mente y en el corazón, en este caso de Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dirigiéndose a la iglesia del Señor en Corinto, una iglesia, como nos refirió el pastor el domingo pasado, en una ciudad muy corrompida, una ciudad, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría. Corinto era una ciudad muy, muy importante, comercialmente muy fuerte, y no solamente había gente de todos los lugares habidos y por haber del Imperio Romano comerciando, sino también había todo tipo de corrupción y todo tipo de idolatría en cuanto a divinidades tanto griegas como romanas y demás. Así que esto nos sirve de contexto, es un encuadre que nos ayuda a poder entender lo que Pablo va a decir. Imaginemos por un momento Pablo frente al papiro, teniendo que escribir la carta que escribió y que nos ha llegado hacia nosotros, pensando en cómo abordar los distintos temas que él va a tener que tratar a lo largo de esta carta. Hay tres razones por las cuales él escribe esta carta. La primera tiene que ver con el tema de que como pastor fundador de la iglesia está muy atento a todo lo que se va desarrollando en la vida de la iglesia. En esta carta él toca 10 temas que son motivo de conflicto en la iglesia o de consulta de parte de la iglesia. Y desarrolla, como vamos a verlo cuando lleguemos al capítulo 15, una de las doctrinas importantísimas de la fe cristiana que tiene que ver con la resurrección. Él también escribe para dar respuesta a esas inquietudes que son también parte de nuestras inquietudes hoy en día. Pasados ya casi 2000 años, siguen siendo inquietudes y planteos éticos que tenemos que considerar a la hora de dar respuesta, no solamente en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, sino también en cómo dirigir y direccionar nuestra vida. Y por último, él empieza a hablar acerca de la defensa de su apostolado, de su ministerio, que va a desarrollar mucho más ampliamente en 2 Corintios, si Dios quiere también llegaremos allí en algún momento. Y en estas circunstancias
que él tiene en mente estas cosas que tiene que hablar. ¿Cómo comenzar? Y comienza haciéndolo de esta manera. Capítulo 1, del 1 al 9. Dice: yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabras como en conocimiento. Y así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que no les hace falta ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús, Jesucristo nuestro Señor. Esta mañana abordaremos nada más este aspecto que tiene que ver con el planteo que el apóstol comienza a hacer. Él establece, en primer lugar, quién es Él y también quién le ha dotado de la autoridad necesaria como para poder escribir esta carta y aconsejar a los hermanos. Bueno, vamos a ver en primer lugar el título de esta mañana. Somos llamados a vivir en santidad en un mundo caído. El apóstol Pablo arranca con el concepto de llamado. Habla acerca de su llamado, de cómo él llegó a ser apóstol del Señor Jesucristo. Y para ampliar este concepto les invito a ir a Gálatas capítulo 1, donde vamos a ver qué es lo que dice Pablo en cuanto a este llamado. Es importante que Pablo establezca de entrada que lo que va a decir no es una cuestión de índole personal y de índole humano y de su punto y perspectiva de vida y de vista en relación a la iglesia. Él está hablando con la autoridad con la cual Dios le ha investido y él lo expresa de esta manera en Gálatas capítulo 1. Dice: yo, Pablo, apóstol, y dice, no de hombres ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo deseamos a las iglesias de Galacia que tengan paz, gracia y paz de Dios en nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y saltamos al versículo 11 del primer capítulo de Gálatas, que dice: pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo mismo me lo reveló. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál es mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba a mi nación y a muchos de mis compatriotas, y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos.
No me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y el relato sí, aquí deja muy en claro Pablo, que es apóstol del Señor. Después lo vamos a ver en la medida que vayamos desarrollando la lectura y la comprensión de la carta, que era necesario que Pablo se presentara de esta manera, nuevamente afirmando quién era y quién le había comisionado para la tarea en la cual él lo estaba realizando con suma conciencia, con sumo temor ante el Señor, y que buscaba realmente agradar al Señor y también llevar el Evangelio a todo lugar. Dice él, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Sóstenes, como refirió el pastor el domingo pasado, fue uno de los que llegaron a conocer las primicias, de los que llegaron a conocer en Corinto al Señor, y aquí lo vemos acompañando al apóstol en su tarea en Éfeso. Seguramente Sóstenes cumplía la función como de tercio, ¿sí? Recuerdan ustedes el amanuense que acompañó también a Pablo en la escritura de la carta a los romanos, así que es muy probablemente él esté allí. Ahora, sigamos avanzando y vemos qué es lo que dice acerca de la iglesia. Pablo está fijando una postura. Cada palabra que aquí el Señor le inspiró a poner en esta introducción tiene que ver con el aspecto de la santidad a la cual el Señor nos ha llamado a los cristianos. Dice, en primer lugar, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto. Interesante, cuando nosotros nos referimos a una congregación local, decimos la iglesia de Tandil, la iglesia de Buenos Aires, la iglesia de La Plata. Fíjense aquí que no es un simple cambio de término. Hay una profundidad espiritual y teológica muy importante en esta expresión, iglesia de Dios que está en Corinto. En primer lugar, la iglesia, el apóstol Pablo refiere a la iglesia como iglesia de Dios. Es su propiedad, es su pertenencia. No es de ninguna otra persona más que del Señor Jesucristo. Esto es importante tenerlo en consideración porque muchas veces sin darnos cuenta mencionamos el ministerio de fulano o mengano, hablamos de la iglesia pastoreada por tal o cual y perdemos o transmitimos una idea equivocada y dejamos de dar honra y gloria a nuestro Dios a través también de la forma como nos expresamos. La iglesia, Él es del Señor. Él la compró con su sangre preciosa. Somos el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Le pertenecemos solo a Él. Así que la iglesia es de Dios, de nadie más. Hoy por hoy, uno indagando en las redes descubre muchas veces que este concepto está distorsionado. Hay algunas personas que tratan a la iglesia del Señor como parte de su propiedad, como parte de su hacienda, como parte de su patrimonio. Sin embargo, cuán equivocados está cuando las personas dejamos de considerar que la iglesia es del Señor y que debemos proceder en la iglesia del Señor con sumo cuidado. Cuidado en la adoración, cuidado en la oración, cuidado en el estudio de la palabra, cuidado en la forma con que nos relacionamos unos a otros, cuidado con los comentarios, cuidado con aquellas apreciaciones que tienen más que ver con nuestras deficiencias que con la realidad de lo que se está tratando. La iglesia del Señor es algo muy serio, muy delicado, porque está el Señor en medio de su pueblo. Y esto es así
tan importante que todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan acerca de la santidad de Dios en medio de su pueblo. Recordamos que fue a consecuencia de haber desobedecido a Dios que Adán y Eva fueron echados del paraíso. Recordamos que aquellos dos jóvenes sacerdotes, el Levítico nos lo menciona, que quisieron ofrecer fuego extraño a Dios, fueron fulminados porque no reconocieron ni respetaron la santidad de Dios. Recordamos también otros episodios, ¿sí? Y qué hablar de la cruz donde el Señor Jesús llevó todas nuestras maldades y todos nuestros pecados. El Santo se entregó por nosotros para que nosotros podríamos tener comunión con Dios y también ser santos. La iglesia que está en Corinto, y Pablo hace una diferenciación. Corinto era una ciudad corrupta, llena de pecado, como lo es cualquier ciudad de nuestro mundo. Pero allí era notorio. Allí había que diferenciarse de quién era un ciudadano común, de quién era ciudadano del reino. Por eso es que enfatiza la cuestión de la santidad y habla acerca de que ustedes están pero no son. Pensando en la oración del Señor Jesús en Juan 17, Señor, cuídalos. No son del mundo, pero están en el mundo. La iglesia está en el mundo, no forma parte del mundo. Forma parte de una nueva realidad que tiene que ver con el reino de Dios, que tiene que ver con las esperanzas futuras. Sí, gracias. Entonces, desde ese lugar es que el apóstol Pablo dice, ustedes son llamados a ser santos. No son parte de lo mismo, no es algo indiscriminado. Ustedes tienen que ser luz y sal. Entonces Pablo avanza y dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Hay una realidad que Dios ha operado en nuestra vida a partir del Señor Jesús, en la conversión, en la salvación, que tiene que ver con el hecho de que hemos sido justificados ante el Señor por la fe en la obra de Cristo a nuestro favor. Dios nos ve en Cristo como personas santas. Pero esto no es todo, porque esta es nuestra posición ante Dios, aunque nuestra situación de todos los días es que fallamos y pecamos. Sin embargo, aquí es donde Pablo está diciéndoles, bueno, han sido santificados por la obra de Cristo Jesús, pero ahora tienen que vivir vidas santas. Cada parte de su ser, de su proceder, de su pensar, de su obrar, tiene que estar respaldado por la voluntad de Dios, por el agradar a Dios, por el deseo de honrar a Dios en cada una de nuestras cosas. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con su sangre, somos propiedad de Él. Así que sigue avanzando el apóstol, enfatizando este concepto de santidad y dice, además, junto con todos aquellos los que invocan al Señor Jesucristo, nuestro Señor, suyo y nuestro. Y aquí el apóstol es como que abre, ¿no?, lo que está diciendo para referirse también a otros cristianos, a otros de otros lugares. Muchas veces congregaciones pequeñas, aisladas, se sienten que son los únicos, que son un pequeño rebaño que está perdido en la geografía de un inmenso país como es el nuestro,
pensando que son pobrecitos, pensando que no tienen recursos, pensando que son los únicos que están luchando. Sin embargo, cuando elevamos nuestros ojos de nuestra situación y vemos que el Señor tiene pueblo en todo el mundo, tiene personas como nosotros que aman al Señor, que predican a Jesucristo, que tal vez pertenecen a otro grupo, a otra denominación, pero que estamos siguiendo los pasos del Señor, nuestra actitud de fe cambia. Ya no nos sentimos pobrecitos, sino nos sentimos parte de un todo mucho mayor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y como cantábamos en esta mañana, ¿sí?, en el hermoso himno de Firmes y Adelante, la iglesia del Señor Jesucristo va a prevalecer, porque la promesa que el Señor dio no va a fallar. La promesa que Él dio es segura y en la cual podemos descansar y podemos desarrollar toda la actividad y todo lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos para desarrollar, para que el reino de los cielos se extienda. Así que este concepto de santidad, Pablo quiere establecerlo desde el primer momento. ¿Por qué? Porque él va a hablar acerca de que esta santidad se tiene que demostrar en forma práctica a lo largo de toda nuestra vivencia como iglesia. ¿Y por qué es importante esto? Porque la iglesia del Señor es la única que puede predicar el Evangelio y que puede mostrar a la sociedad, al mundo caído, corrompido y en tinieblas, quién es el Señor. A través de vidas cambiadas, de vidas diferentes, que se diferencian en su obrar, en su sentir, en su actuar del mundo y que muestran que Dios está en medio de ellos. Así que el apóstol Pablo les dice, bueno, somos uno en el Señor. Somos una iglesia que cubre la faz de la tierra. No podemos dimensionarla, solo Dios conoce los corazones de cada uno. Recordemos que el Señor Jesús dijo, ¿no? No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es rendirnos ante Jesucristo, recibirlo como Señor y Salvador y obedecerle. Así que el apóstol les desea gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean sobre ustedes. Allí está combinando dos saludos, el saludo judío y el saludo gentil, en las expresiones de gracia y paz. La gracia de Dios, el amor infinito de Dios que se vuelca sobre nuestras vidas y nos llena, nos abarca, nos levanta. Y la paz de Dios que viene como consecuencia de haber restablecido nuestra relación con Dios a través del Señor Jesucristo, sean con todos ustedes. Dios nos llama a vivir en su gracia y también a disfrutar de su paz. En segundo lugar, vamos a ver los versículos que van del 4 al 7 y tiene que ver con una gracia común a todos. Hemos visto en primer lugar un llamado común a todos, hemos visto el llamado especial de Pablo a ser apóstol, el llamado a todos los cristianos a ser santos, ¿sí? Ahora vamos a ver una gracia común a todos en estos versículos. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Y así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les hace falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando acerca de lo que él ve que Dios ha hecho en esa congregación. Antes de entrar a hablar acerca de cosas muy problemáticas,
el apóstol Pablo puede ver a través de la mirada que tiene de la iglesia las cosas que han recibido, que han sido expresiones de la gracia y de la misericordia de Dios. Y deja muy en claro, y quiero hacer uso de la técnica que utilizó hoy Ricky, en enfatizar algunas expresiones que encontramos en este pasaje. En el versículo 4 dice, en Cristo Jesús. En el versículo 5 dice, en Él. ¿Sí? Expresiones que nos muestran cómo somos receptores de las bendiciones de Dios como resultado de que Cristo se dio por nosotros en la cruz y resucitó. Toda la gracia de Dios que recibimos, que nos ha sido dada y que es expresión de gratitud de parte del apóstol Pablo hacia Dios, tienen que ver con Jesucristo. Por eso nuestro énfasis es Jesucristo. Por eso podemos hablar de cualquier pasaje de la Escritura, pero siempre nuestra referencia va a ser el Señor Jesucristo. Sin Él, nuestra salvación no hubiera sido posible. Sin Él, nuestra iglesia no sería posible. Sin Él, nuestra vida no sería posible, porque en Él recibimos todo lo que Dios tiene para darnos en Cristo Jesús. Dice, la gracia por la que les ha dado en Cristo Jesús. Mis hermanos, esto nos ayuda a posicionarnos en el lugar correcto frente a Dios. Esto nos ayuda a no pretender cosas que no están en su palabra y que muchas veces pedimos y pedimos mal y a veces nos ponemos mal, ¿sí? Porque no las recibimos, porque no están en la palabra de Dios y no han sido prometidas por Él, entonces nunca nos van a llegar. Pero todo aquello que se refiere en la palabra de Dios y que tenemos para nuestra vida, nos han sido dadas por el Señor Jesucristo. Así que conociéndolo a Él y conociendo su palabra, también sabemos cómo pedir y cómo saber que las oraciones van a ser contestadas. Cuando recibimos y reconocemos la gracia de Dios, dice que la gracia de Dios anula todo orgullo y nos posiciona en el nivel de humildad que tenemos que tener ante nuestro Dios. Allí desaparecen las pretensiones, los reclamos, las declaraciones, el yo decreto, que escuchamos por ahí, o yo exijo tal o cual cosa, que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Es la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Y ustedes dicen aquí, hablando especialmente a la iglesia ahí en Corinto, fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Pablo está diciendo, ustedes han sido privilegiados por la gracia de Dios. Desde el primer momento en que el Evangelio llegó a la vida de ustedes, Dios abrió su corazón y los capacitó para poder responder en fe al Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver también con lo que el Señor les ha dado en cuanto a sus promesas, promesas que enriquecen, promesas que nos ayudan en el diario vivir. Y sigue avanzando y diciendo, en palabra como en conocimiento. Si hay algo que podemos destacar aquí desde el inicio de esta congregación es que fue fundada por el apóstol Pablo. Pero los continuadores, que después vamos a ver a lo largo del estudio de esta carta, fueron personas utilizadas por Dios para dotar a la iglesia del conocimiento preciso de la palabra de Dios,
para que no haya analfabetismo bíblico, para que haya fortaleza espiritual, para que haya una comprensión acabada del Evangelio del Señor Jesucristo. Un conocimiento que viene por revelación. No es que por ser griegos y estar orientados por lo general a pensar y a discutir y a tratar estos temas, les ocurrió a ellos. Nada que ver. El Evangelio es revelación de Dios. Si Dios no nos hubiera dado a conocer el Evangelio, ningún ser humano, por más sabio, instruido o capacitado que sea, puede llegar a comprender los misterios de Dios revelados en la persona del Señor Jesús. Y sigue avanzando y dice, así que se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Jesús. De alguna manera, y a pesar de las dificultades de la Iglesia, el Evangelio había impactado y había cambiado la vida de muchos. Estaban en un proceso, como estamos nosotros, de seguir aprendiendo, de conociendo, modificando nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios, buscando agradar al Señor en todas las cosas que hacemos. El Evangelio estaba funcionando en sus vidas. Ahora, la pregunta que me hago, ¿el Evangelio realmente está funcionando en mi vida? ¿He visto cambios en mi forma de ser, de tratar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos en la fe? Puedo decir que de 3 años a esta parte, por mencionar un tiempo, puedo notar y pueden notar los que me rodean cambios en mi vida, donde reflejo cada día en mis decisiones, en mi forma de ser, de hablar, de tratar, de pensar, la persona del Señor Jesús. O realmente he acumulado conocimiento, un conocimiento importante, interesante, pero que no ha llegado a modificar mi vida. Muchas veces pasa esto con muchos cristianos que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero poca vida, poca acción en el espíritu que refleje que realmente el Evangelio está funcionando en sus vidas. Pero aquí el apóstol Pablo, a pesar del panorama oscuro que va a tratar de ir trabajando, él está viendo algo positivo en la iglesia. Y no es por la iglesia misma, sino por la acción del Espíritu de Dios trabajando en la iglesia. Ahora, ¿cuán importante es ser conscientes de esto? ¿Sí? Podemos tener problemas y dificultades porque, como cualquier grupo humano, somos personas imperfectas con problemas propios de nuestra forma de ser, de nuestra vida, de nuestra historia. Y lo que aquí se revela es que justamente a pesar de las dificultades, lo más importante es Cristo, su presencia y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos equivocarnos, de hecho nos equivocamos. Podemos decir cosas inconvenientes, de hecho las decimos. Pero no podemos seguir viviendo sin perdonar, sin arreglar los problemas, sin solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque el Evangelio, si está en nuestras vidas y si está en forma poderosa en nuestra vida, está generando la acción del Espíritu Santo que nos va a transformar cada día. Dice, de tal manera que nada les falta en ningún don. Y vamos a ver en esta iglesia una paradoja. Por un lado, una iglesia, como vamos a ver en los capítulos 12, 13 y 14, ¿sí? Los dones espirituales, una iglesia con todas las capacidades espirituales habidas y por haber que Dios concedió a estas
congregaciones, porque cuando hablamos de la iglesia en Corinto, no estamos hablando de una única congregación local. Recuerden, en esos momentos no existían los templos, las personas se reunían en los hogares, así que había muchísimas congregaciones diseminadas por toda la ciudad, pero Dios tiene una sola iglesia. Su iglesia allí en Corinto para ser luz y sal. Así que la iglesia fue dotada con capacidades como para poder desarrollar ministerios extraordinarios de impacto, no solamente en la ciudad, no solamente en la provincia de Acaya, sino en todo el mundo. Sin embargo, en lugar de utilizar estos dones en forma conveniente, en forma adecuada, responsablemente, ellos lo estaban usando para discriminarse, para compararse, para competir entre sí. Pero Pablo va a abordar esto más adelante. Ahora él reconoce que la gracia de Dios, esta gracia común a todos, se ve también en los dones y en las capacidades espirituales que Dios ha dado. Mis hermanos, como en Corinto, aquí en Tandil, el Señor nos ha dado dones y capacidades espirituales. Todos tenemos capacidades espirituales porque nos vienen junto con el regalo de la salvación, entre otras muchísimas cosas que recibimos en el instante en el cual nos rendimos al Señor Jesús y el Señor Jesús viene a nuestra vida y se establece como Señor y Salvador. ¿Somos conscientes de nuestros dones y de lo que el Señor nos ha dado? ¿O siguen todavía durmiendo? Es responsabilidad de quienes compartimos la palabra enseñar acerca de los dones espirituales. Pero es responsabilidad de cada creyente, de cada discípulo del Señor, buscar en la presencia del Señor y también en el contexto de la iglesia cuál es el don que Dios me ha dado, por lo menos uno, seguro, aunque pensando en la generosidad de Dios, por lo general hay muchos más. ¿Cuál es el don, la capacidad espiritual que Dios me ha dado y que todavía no he puesto en funcionamiento para bendecir al cuerpo de Cristo local y también bendecir a esta sociedad que necesita conocer al Señor? Así que el apóstol entonces agradece por esta gracia en común que tienen todos los cristianos, incluidos nosotros, y dice, y pasamos ya al tercero, que tiene que ver con una esperanza en común a todos. El apóstol Pablo ha empezado hablando acerca de un llamado común a todos, sigue por una gracia común a todos y ahora habla, para concluir esta presentación, una esperanza común a todos. Y dice, unido a lo que veníamos diciendo, la última parte del versículo 7, mientras esperaba la manifestación gloriosa, esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hay una esperanza común a todos los creyentes. Sí, nuestro mundo está mal, sí. ¿Y va a estar peor? Sí. ¿Y tenemos que deprimirnos por eso? No. Tenemos una esperanza gloriosa. La esperanza de aquel que nos salvó y aquel que nos prometió que iba a volver a buscar a los suyos. Esta esperanza debe renovarnos a lo largo de este año. Debe ayudarnos a mirar más allá de las circunstancias y de las cosas que nos ocurren, ¿sí? Mirar que lo que tenemos más adelante es glorioso, es extraordinario, es inimaginable, que tiene que ver con nuestro encuentro con el Señor Jesús. Ya sea que
Él nos llame a su presencia o que Él venga a buscarnos, esto está frente a nosotros como algo tan cierto, que no hay poder en el universo que puede obstaculizar los planes de Dios y lo que Dios va a hacer con nosotros. Por eso dice la promesa aquí en el versículo 8, el cual también los confirmará hasta el fin. ¿Sí? Pablo en el versículo 6 dijo que la confirmación del Evangelio en el testimonio del Señor Jesucristo era evidente en la iglesia. Ese mismo poder que llevó a que los cristianos de Corinto reconocieran a Jesús y pudieran descubrir en el testimonio, en el Evangelio de Jesús, lo que Dios había hecho en Jesús por ellos, es el mismo poder que los va a confirmar hasta el fin. Si bien la Biblia nos advierte que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y huestes de maldad, y para eso el Señor nos ha dado toda la armadura para podamos enfrentar a nuestro enemigo. Efesios 6, aquí dice que la acción de Dios es la de confirmarnos, la de establecernos, la de mantenernos firmes en aquella esperanza que hemos recibido. Así que frente a nuestras debilidades, frente a nuestras dudas, frente a lo que nos rodea, que muchas veces nos presiona y nos hace dudar, está la esperanza cierta y está la confirmación que Dios nos va a confirmar hasta el fin de los tiempos, que esto que es cierto, que hemos creído, en el cual hemos puesto toda nuestra esperanza, se va a cumplir. Y dice, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hace mención el apóstol aquí a otro aspecto que tiene que ver con la santidad. La santidad no es un solo momento, no es una etapa en la vida, es toda la vida. Desde que conocemos al Señor, toda nuestra vida tiene que ir en novedad de vida, ir de santidad en santidad, perfeccionando este conocimiento y esta práctica de lo que es la voluntad de Dios operando en nuestras vidas. Y dice, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y ese día el Señor va a venir a buscar a su pueblo, y ese día todos nuestros padecimientos, nuestras debilidades, nuestras dudas, todo se va a disipar, porque vamos a estar cara a cara con nuestro Señor. Dice el versículo 9, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel. Podemos descansar, estar seguros en sus promesas, porque Él nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, y a través del Señor Jesucristo tener comunión con Dios el Padre, y a través de la presencia del Espíritu Santo tener comunión con Dios en toda su plenitud. Fiel es Dios, termina diciendo el apóstol Pablo en esta presentación, en este pasaje. Ahora bien, ¿y nosotros? Nosotros podemos leer, podemos aprender de la experiencia de otros, pero evidentemente tenemos que recorrer nuestro propio camino. Este camino tiene que ver con tener en claro cuál ha sido nuestro llamado. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo, vivimos para hacer la voluntad de Dios. No hemos sido salvos para vivir a nuestro gusto, sino que somos propiedad del Señor, y a Dios debemos responder por cada cosa que hagamos, de tal manera que nos preguntemos, ¿esto que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar, agrada al Señor? ¿Es justa? ¿Es de la aprobación de Dios para mi vida? Esta forma de encarar una situación tiene que ver con lo que Dios me enseña en su palabra. Conozco su palabra, sé lo que Dios desea en tal situación.
Bueno, todo esto nos tiene que llevar, movilizar a querer aprender más de la palabra para poderla aplicar y de esta manera también perfeccionar nuestra santidad ante el Señor. Él hace su obra en nosotros, ¿sí?, al santificarnos, pero también nosotros tenemos que obedecer sus preceptos para ser santos ante sus ojos. Por otra parte, reconocemos la gracia común. Nos vemos como personas a nosotros mismos y a nuestros hermanos inmersos en esta gracia. Si estamos en esta mañana o estamos a lo largo de nuestra vida con nuestros hermanos, la respuesta es la gracia y la misericordia de Dios. No nos hemos elegido unos a otros, Dios nos ha puesto en un lugar concreto, en una congregación local. Con algunos vamos a tener más feeling, como se dice, más sintonía, con otros menos, pero el Señor nos ha puesto para relacionarnos con todos. Yo tengo que ser hermano de todos y ustedes tienen que ser hermanos míos en todo momento, porque es la iglesia del Señor, porque somos el cuerpo de Cristo, porque no solamente estamos aquí en la semana, en un día determinado, una cantidad de horas determinadas. Hermanos, vamos a estar en la eternidad juntos, y juntos con millones y millones de hermanos de diferentes lugares, contextos, en diferentes momentos de la historia. Vamos a estar reunidos adorando y alabando a nuestro Dios. Así que aprendamos a conocernos, a saber cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, para estar apoyándonos unos a otros. Propongámonos en este año conocer más de los hermanos. Propongámonos en este año animar a los hermanos, estar más presente con los hermanos en sus dificultades, ¿sí?, en sus debilidades. Oremos por la iglesia del Señor, aquí y en todo lugar donde el nombre del Señor Jesús es invocado. Y tratemos de ver a los hermanos con ojos de gracia, con ojos de misericordia. Todos nos equivocamos, todos fallamos y todos necesitamos de la misericordia y el perdón de otros. Y por último, ¿sí?, alentémonos con la esperanza a la cual Cristo nos ha llamado. La semana que viene, ¿sí?, Cristian va a tener el desafío de introducirnos a uno de los 10 problemas que se mencionan en esta carta. Así que estemos leyendo la porción que corresponde a lo que sigue, el versículo 10 en adelante. Estemos orando para que el Señor nos hable, nos siga hablando a nuestros corazones. Estemos orando por la persona, por Cristian, que va a compartirnos la palabra. Estemos orando para que el Señor a lo largo de este año, como lo hizo en el 2025, nos siga hablando a nuestras vidas y nuestros corazones, de tal manera que podamos decir y podamos percibir nuestros avances en la fe cada semana, cada día, porque Dios está trabajando en nosotros. ¿Oramos? Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos en ella descubrir tesoros que enriquecen nuestra vida espiritual. Señor, nos permite, Señor, comprender y entender mejor el Evangelio. Te damos gracias siempre por la persona de Jesús, a través de la cual, Señor, todo esto nos ha llegado para bendecir nuestras vidas y nos ha cambiado el reino de las tinieblas al reino de la luz. Te pedimos, Señor, por nuestra iglesia aquí en Tandil, para que podamos, Señor, ser luminarias, ser luz y sal en medio de una ciudad que tanto te necesita. Padre del cielo, te damos gracias también porque nos has permitido estar en este lugar compartiendo esta palabra y pedimos, Señor, que tú perfecciones en nuestra vida todo aquello que nos falta. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de finalizar
o antes de entregarle a Ricky la parte que corresponde para el cierre, ustedes saben que esta semana Joaquín, nuestro hermano Joaquín, va a viajar a Brasilia. Él ha sido invitado a una conferencia misionera. Algunos hermanos de la congregación se han ido en otros años, pero en este año él va a estar, así que va a salir el martes. Le voy a pedir a Joaquín que pase al frente. También te voy a pedir, Cristian, si podés acompañarme. Vamos a orar por Joaquín, este precioso hermano que tenemos, quienes formamos parte del grupo de vida en la casa de Bernardo, ¿sí? Hemos tenido el privilegio y también durante todo el año pasado y el año anterior también de contarlos en nuestro grupo de vida, ¿sí? Y bueno, es el único joven, nos hace sentir joven, nos entusiasma su entusiasmo y queremos en esta hora orar por él para que el Señor le cuide, le bendiga, ¿sí? Y esté con él y esta experiencia que va a tener en Brasil, en estas conferencias misioneras, en este lugar, sean para su enriquecimiento y también para que él, a través de él, nosotros podamos ser enriquecidos. Cristian, me gustaría que pudieras orar por él. Señor, en esta mañana estamos muy agradecidos porque podemos orar por la vida de Joaquín. Señor, amén, Señor viaje, Jesús. Sí, Señor, por su corazón. Te pedimos por su corazón que lo cuides en todo momento. Amén, Señor. Sabemos que Él tiene un llamado misionero. Sí, Señor. Sabemos, Jesús. Señor, que Él está dispuesto para trabajar para tu causa. Gloria a vos, Señor, por esta oportunidad que Él tiene. Lo cuidamos en todo momento. Te pedimos que lo cuides en todo Señor. momento. Sí, Señor Jesús. Y que lo que vaya a hacer sea para tu gloria, para tu honra. Amén, Señor, que no haya nada que se interponga en tu soberanía en su vida. Señor. Amén, Señor. En tus planes para su vida, Amén, Señor. Jesús. En su juventud, Señor. Que Él pueda ser ejemplo de testimonio y que pueda ser el misionero que vos tenés preparado para Él. Amén, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Bueno, muy bien. Ricky no lo veo. Bueno, sí. Muy bien. Adelante. Gracias. Un cambio de planes.